La radio es un elemento que nos transporta a nuestra memoria. Radio INA. Una ventana entre la historia, la antropología, nuestra magia y tu frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Conaculta y el Instituto Nacional de Antropología e Historia presentan Conversaciones con Radio INA. Radio INA es un órgano de difusión de la Dirección de Medios de Comunicación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Transmitimos vía internet desde Córdoba 45 en la colonia Roma de la Ciudad de México a todo el planeta. Y en esta ocasión tenemos como invitada a la doctora Josefina MacGregor, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí, doctora. Y nuestro tema de hoy pues es el centenario de estas fechas conocidas como la Decena Trágica. Antes de iniciar la conversación con la doctora MacGregor, mencionaremos que ella es licenciada, maestra y doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde actualmente es profesora de tiempo completo, obviamente en el Colegio de Historia. Sí. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, fue directora general del Archivo Histórico y Memoria Legislativa en la Cámara de Senadores. Es miembro del Consejo Técnico Consultivo del INERM, el Instituto Nacional de Estudios de la Revolución Mexicana, que ahora se llama de las Revoluciones de México. Y hay que mencionar sus reconocimientos porque ha recibido 2 veces el Premio Salvador Azuela en Investigación, dado por el INERM, en 1991 y 1999. Además del Premio Marcos y Celia Maus en la Facultad de Filosofía y Letras en 1995. Esto es por mejor tesis, ¿verdad? Por mejor maestría, tesis. Sí. Y hay que poner también con mayúscula y subrayado que ha recibido el Premio Universidad Nacional en Docencia en Humanidades, que no cualquiera, no cualquiera. Felicidades, maestra. Gracias. Sus principales líneas de investigación han sido el Porfiriato y la Revolución Mexicana, historia política y diplomática. Es conocedora de la trayectoria política y vital de Francisco I. Madero y ha trabajado también en la presidencia de Victoriano Huerta, la 26ª legislatura y de manera especial al legislador chiapaneco Belisario Domínguez. Entre sus publicaciones tenemos México y España del Porfiriato a la Revolución, Revolución y Diplomacia, México y España, 1913-1917, la que mencionamos atrás, la 26ª legislatura, un capítulo en la historia legislativa de México, Belisario Domínguez, Moral y Ética, Impronta de Vida. Además es autora del capítulo dedicado a la presidencia de Victoriano Huerta, dentro de la obra Presidentes Mexicanos que coordina Will Fowler. Y también tiene ahorita una obra en 3 tomos, Sí. que está como en prensa, digamos. Ya salió. Ya salió. Ya salió el libro, son 3 tomos, como usted dice, y es una coordinación que tiene un propósito. Voy a aprovechar el comercial. Sí, claro. Pretende llegar a profesionistas que les guste la historia para darles un panorama de la historiografía actual. Ajá. No es para jóvenes, no es para gente que no tiene idea de nada, sino la gente que ya se ha acercado a la historia y que no entra a los libros estos nuevos de la investigación, que son unos tomos brutales que a veces hacemos los historiadores y que van restando interés, ¿no? Entonces son cosas hechas por especialistas, pero más compactadas y que hablan de género, de historia del radio, de historia de del cine, de la educación, la profesionalización de esta carrera, de la historia militar, historia política, historia económica. Entonces, en 3 tomos está compendiado un siglo de la vida de México. ¿El título es? Es miradas sobre la nación mexicana, 1848-1948. Uh-huh. Sí. Todo un siglo. Rita Abreu, buenos días. Hola, muy buenos días, Juan. Doctora, bienvenida. Gracias, muy amables. Juan, ¿qué te parece? Ya que la Decena Trágica es un gran tema que la doctora domina también, y aprovechando esta visita, si empezamos un poco como haciendo el escenario que existía en esas fechas y que dan pie a que ocurra esta Decena Trágica, ¿no? ¿Cómo llega Madero a la presidencia? ¿Qué mundo estamos viviendo hace 100 años, doctora? Bien, yo creo que es necesario recordar muy brevemente que Madero llega al poder a través de unas elecciones, pero que estas elecciones se llevan a cabo después de un proceso revolucionario muy breve, ¿no? El
que va de noviembre de 1910 a mayo de 1911, que es una revolución que llega a un acuerdo conciliatorio por las dos partes, es decir, tiene un principio de reencuentro, de un intento de unidad, y que en el lapso entre mayo y noviembre se realiza una campaña electoral, una nueva campaña electoral, en la que resulta triunfante Madero. Estas elecciones son paradigmáticas porque fueron pluripartidistas, cosa que a veces se olvida, y se cree que eso es un fenómeno reciente. Ahí se da la existencia de varios partidos políticos, que era uno de los afanes de Madero, impulsar la democracia a través de la organización de los partidos, y ya existe para ese momento el Partido Católico Nacional, el Partido Antireeleccionista, el Partido Constitucional Progresista, que es en el que va a quedar aglutinada la fuerza de Madero primordialmente, y también se organizan las fuerzas contrarias a Madero a través del Partido Popular Evolucionista, en fin. Entonces, sin embargo, estos partidos, los 5 partidos, van a decidir que el candidato a la presidencia es Madero, que la fuerza que tiene su imagen, su figura, el éxito de haber derrocado a Díaz es alguna fuerza que no puede detenerse, y entonces todos lo apoyan. Y más bien se dividen en las candidaturas a la vicepresidencia. Entonces, algo que se ha dicho constantemente es que son unas elecciones democráticas, es decir, que nadie ha cuestionado por ninguna parte, ¿no? Entonces, bueno, llega con esa fuerza. Sin embargo, bueno, su programa básicamente es de conciliación, insistir en que se va a gobernar a todos los mexicanos, pero esto es lo que él quiere. No pareciera ser lo que quieren las diferentes fuerzas políticas. Justamente, en algún momento lo he dicho de manera muy breve para describir la agitación que se vive a lo largo de los 15 meses de gobierno de Madero, es que se están organizando todas las fuerzas, tanto las revolucionarias como las no revolucionarias o contrarrevolucionarias, y empiezan a pesar de que las medidas de Madero de atención a los problemas sociales, que sí lo hace, están presentes, y estas soluciones no son demasiado radicales, la gente que está en contra de esas medidas teme a lo que pueda pasar y hasta dónde se pueda llegar. Lo digo con un ejemplo muy, muy breve. Por ejemplo, se logra reunir a obreros y empresarios para discutir los problemas que tienen, y se acuerda que voluntariamente los empresarios van a subir los salarios, porque es la queja fundamental de los trabajadores, pero no hay una legislación que pueda resolver ese problema como ahora existe, ¿no? Es producto de la revolución. Entonces lo dejan a la buena voluntad de los empresarios y de los trabajadores, que siguen peleándose hasta que Madero propone una ley de estímulo fiscal para que la gente que le aumente los salarios a los trabajadores se les reduzcan los impuestos. Totalmente indirecta, ¿no? En fin, hace este tipo de cosas, o bien le impone un impuesto, establece un impuesto a las compañías petroleras por producción de petróleo por primera vez en la historia de México. Entonces, esto va a provocar una gran reacción por parte de los empresarios. Entonces, esta parte va haciendo que la sociedad se vaya polarizando en extremo. Por eso quiero llegar a esto del contexto, ¿no? Está muy polarizada la sociedad para principios de 1913, se habla, hay rumores de que va a haber levantamientos. De hecho, Madero ha tenido que enfrentar 4 levantamientos a lo largo de su gobierno. 2 de revolucionarios, Pascual Orozco, que se cinde y se levanta en armas, y que es controlado el movimiento precisamente por el general Victoriano Huerta, y por otro lado, Emiliano Zapata, que es controlado por el general Felipe Ángeles, ¿no? Entonces son así como los 2 movimientos revolucionarios. Pero también existió otro por el general Bernardo Reyes, un porfirista connotado que había gobernado durante muchísimo tiempo el estado de Nuevo León y que tenía aspiraciones a la presidencia desde principios del siglo, ¿no? Es un personaje presente. A lo mejor no está muy presente en nuestros libros de historia de las escuelas, pero es un personaje muy importante para entender también este periodo. Y él se levanta también en armas, es aprehendido y llevado a la prisión, a Santiago Tlatelolco. Y por otro lado, el general Félix Díaz, el sobrino de don Porfirio Díaz, que también se levanta en armas en Veracruz y que
es controlado el movimiento y él es aprendido y llevado a Lecumberri, a la penitenciaría de Lecumberri, que hoy es el Archivo General de la Nación, por otro lado. Exacto. ¿No? Así es. Entonces, esta es una situación muy, muy polarizada. Hay muchas huelgas, hay muchos movimientos, hay campesinos que protestan, es decir, es una situación muy difícil. Yo lo resumiría diciendo que los revolucionarios estaban inconformes, o los simpatizantes de Madero, muchos de ellos, inconformes porque no se tomaban medidas radicales. Y por otro lado, los contrarios, los opositores, los viejos porfiristas, tenían miedo frente a la radicalidad de la revolución. Entonces había una inconformidad bastante generalizada cuando ocurre precisamente este otro levantamiento. Y hay que mencionar que esto es a partir de que Porfirio Díaz da aquella famosa entrevista periodística en la que dice que el pueblo mexicano ya está listo para tomar sus propias decisiones, y entonces empieza una especie de carrera política. Bernardo Reyes allá, como usted mencionó, en Nuevo León, y también Madero. En Coahuila. Así es. Y era la época, antes de ser partidos eran como clubes, ¿no? Clubes. Se hacían muchos clubes políticos y siempre con una tendencia al momento electoral. Hay algunos intentos de organización partidaria, la Unión Liberal con Porfirio Díaz, que es detenida precisamente por Porfirio Díaz para que no se organicen, que encabezan pues Justo Sierra, Limantur, y que los detiene, en donde se puede apreciar que el poder de estos hombres no era tan grande frente a la voluntad de Díaz. Ese es uno. Otro Limantur era presidenciable incluso, Sí, ¿no? sí, junto con Bernardo Reyes eran los dos nombres siempre de los que se hablaba como posibles sucesores. Otro intento de partido sería el Partido Liberal Mexicano, precisamente, con sus diferentes etapas, la de 1901, la de 1906 y luego la de 1910, pero que están como muy restringidos a un grupo opositor y que es perseguido, entonces no llega a establecerse, aunque tiene una gran fuerza a través de la prensa y una gran presencia. Y ya dentro de un proceso que pretende una vigencia a más largo plazo sería el Partido Nacional Antirreeleccionista de Madero. La propuesta de Madero es muy interesante. Yo siempre defiendo a Madero, entonces me voy a permitir decir que Madero no responde a la entrevista de Díaz-Crillman, porque Madero había ya participado desde 1904 y 1905 en las elecciones municipales de San Pedro de las Colonias y por otro lado en las de gobernador de Coahuila. De la experiencia y la imposición oficial, él anuncia desde 1905, no hay nada que hacer en este tipo de elecciones porque no nos van a dejar ganar, entonces nos tenemos que ir a la presidencial, ¿no? A la federal. Para 1910 tenemos que estar preparados. Es decir, él empieza a trabajar. Claro, tiene la experiencia, pero además empieza a preparar. Es impresionante la cantidad de correspondencia de Madero entre este periodo, 1905 1909, con gente de todo el país, periodistas, profesionistas, gente que sabe que es crítico del sistema. Él se comunica con ellos para ir preparando una organización, y precisamente cuando sale la sucesión presidencial en 1910, este libro tan importante de Madero, no en términos académicos, yo quiero insistir eso, porque luego quieren ver a Madero como teórico, pues sí, como un académico, como un teórico, como te podría ser Andrés Molina Enríquez, ¿no? Casi salen paralelos estos dos libros que son fundamentales para el siglo XX. Pero Andrés Molina Enríquez es una gente muy rigurosa, un académico que hace un trabajo muy exhaustivo sobre los problemas nacionales y detecta y denuncia los problemas. En cambio, el análisis de Madero es más bien de orden político, hace una revisión histórica, sí, pero no académica, sino para justificar su propuesta, y su propuesta es crear partidos políticos. Y en el caso de él propone una organización a través de clubes políticos por todo el país para luego fundar la organización nacional. Es decir, no empieza por la grande y luego se desparrama, sino que empieza primero por toda esa establecimiento de clubes con estos hombres con los que se había escrito. Entonces ahí tiene una red verdaderamente impresionante que le va a servir cuando estalla la revolución, estos hombres que están por todo el país, porque sus giras lo que pretende siempre es tocar una o varias veces las ciudades principales de México. Entonces también en ese sentido Madero es innovador porque es la primera ocasión que se realiza una campaña política a la presidencia de carácter moderno, ¿no? Donde va, reúne a la gente, hay mítines, va acompañado de su esposa, ¿no?
que es otra peculiaridad. Madero es peculiar en muchas cosas. Que luego la retoman, luego Sí, los años sí. adelante. Pero bueno, la señora no tenía afanes feministas particulares, pero es una mujer con una presencia. ¿Como por consideración? Ellos no tenían hijos, entonces quizá eso también facilitaba la movilización de su esposa, y entonces eran muy cercanos y siempre la acompañaba. De hecho, cuando lo aprendieron, ella quería estar en la celda con él. Entonces sí son peculiaridades. Mucha gente ve el desencadenamiento de esta decena trágica como una simple pugna entre Reyes y Madero. ¿Es así de esquemático o es un poco más complejo? No, yo creo que es más complejo porque no podemos olvidar la intervención del gobierno, o no el gobierno, sino la embajada de los Estados Unidos en México. Entonces esto hace que las cosas sean muy diferentes. Desde luego que evidentemente es un movimiento organizado por gente porfiriana, por reaccionarios, como contrarrevolucionarios, el nombre que les queramos dar, ¿no? Incluso se sabe que hay dinero de empresarios muy importantes mexicanos, ¿no? Luis García Pimentel da dinero, lo mismo que Íñigo Noriega, que era un español radicado en México que tenía riquezas inmensas en nuestro país. Entonces ellos están pagando esta movilización. Cuentan con el apoyo de gente que ya había manifestado su desagrado con el gobierno, como eran Reyes y Félix Díaz, y de ahí se desgrana. Entonces no es nada más esta pugna entre ellos dos, ¿no? Es algo mucho más grande. De hecho, inicialmente la idea es que quien debe encabezar este movimiento es Reyes, por supuesto, por la jerarquía, por la fuerza también política que tenía en el país. Y era conocido. Sí, él en 1909 cuando él no lanza, sino hay gente que organiza agrupaciones políticas para apoyarlo, para lanzarlo como candidato a la vicepresidencia. La intención es que Porfirio Díaz fuera presidente y el vicepresidente, porque la gente estaba seguro que Porfirio Díaz iba a morir en el siguiente sexenio, ¿no? El hombre tenía 80 años para ese momento, entonces no se pensaba que pudiera vivir mucho más. Y sin embargo, se somete Bernardo Reyes a la decisión de Díaz de que lo va a acompañar en la fórmula otra vez Ramón Corral, uno de los científicos, y él acepta esto, no se rebela, y no solamente eso, sino que acepta los castigos que Porfirio Díaz le impone por haberse atrevido a semejante situación, por ejemplo. Lo regresa a Monterrey. Ya estaba en Monterrey, ya era gobernador, lo manda a Francia, a una comisión para averiguar, para indagar sobre el servicio militar obligatorio. A varios de los militares que lo apoyaron los manda a Quintana Roo, que era una zona no de turismo como ahora, sino de castigo, ¿no? Una zona inhóspita. Al senador José López Portillo y Rojas, que era el promotor, era el que organizaba la campaña de Reyes, lo desaforaron, acusado por malversación de fondos, y estuvo 4 o 5 meses en la cárcel. Se deshizo de todo ese. Pues eran los castigos pequeños. Después generalmente Díaz perdonaba, pero cuando tenía que castigar hacía este tipo de castigos que eran ejemplares para que la gente no tomar esos malos ejemplos, ¿no? Entonces, sí, hay esta idea de que Reyes es el que puede. De hecho, Reyes regresa a México para tratar de ayudar a Porfirio Díaz durante la Revolución, pero él llega cuando ya se están haciendo los arreglos de Ciudad Juárez, ya no participa, y más bien llega a la campaña electoral de 11. Él intenta participar en esa campaña electoral, pero le parece que están muy apretados los tiempos para el momento que se va a votar, pide que se modifique la convocatoria a elecciones, no se acepta en el Congreso y entonces él retira su candidatura muy molesto, ¿no? Entonces se retira y decide levantarse en armas. Porque él se levanta en armas, Madero toma posesión, perdón, pero creo que las fechas son importantes. Yo sé que no nos las tenemos que aprender, pero creo que nos fijan los tiempos, ¿no? Para los historiadores es muy importante el tiempo, es lo que nos da una perspectiva particular al margen de la que pueda tener el politólogo, por ejemplo, que es otro enfoque. En este caso, Madero toma posesión el 6 de noviembre y para principios de diciembre, fines de noviembre, principios de diciembre, se levanta en armas Reyes. También a fines de noviembre se levanta en armas Zapata, ¿no? Entonces estamos viendo que apenas él ha tomado el poder, ya tiene levantados en armas. Entonces es muy pronto
pero el movimiento de Reyes no tiene ningún éxito, sí es más exitoso el zapatismo y por eso va a prisión. Es decir, es un hombre que tiene simpatizantes, eso es un hecho, ¿no? A lo largo del país, sobre todo entre los grupos porfirianos, y por eso él es considerada la cabeza de este movimiento. Cuando inicia la decena trágica, el 9 de febrero, para seguir puntualmente los días, se dice que la conspiración se conocía. Había gente que decía, se están reuniendo en tal casa, y había rumores. Pero todo el gobierno de Madero, yo quiero insistir mucho en eso, que pocas veces se dice, está sembrado de rumores. Siempre hay rumores, ¿no? A Madero le están enviando cartas constantemente que le dicen, aquí en el pueblito no sé cuál se está organizando un movimiento en su contra, acá en tal otro estado se está organizando. Es decir, siempre está envuelto en esta misma situación. Entonces empieza a decir eso, y como ya es tan conocido estos conciliábulos que se están dando, los golpistas deciden adelantar el golpe, y entonces pues deciden que va a ser el domingo 9 de febrero. Los que están fuera, que son Manuel Mondragón, que tiene control sobre la escuela de aspirantes de Tlalpan, y quizá valga la pena explicar qué es la escuela de aspirantes. La escuela de aspirantes había surgido unos años atrás como una alternativa para formar soldados, una alternativa al colegio militar. Entonces se estudiaba menos tiempo que en el colegio, y de esta manera salían cuadros para ingresar al ejército. Entonces parecería que son dos instituciones de alguna manera antagónicas. Es decir, una es la parte elitista y la otra no tan elitista. Bueno, entonces van por los aspirantes de la escuela de Tlalpan, y con ellos liberan a Bernardo Reyes de la prisión de Santiago, y luego en Tlatelolco, y luego van a Lecumberri. Se dirigen a Palacio Nacional, piensan que van a tomar fácilmente Palacio Nacional. No es así, el general Lauro Villar hace frente al movimiento, primero lo ocupan, los desocupan, y muere en la primera refriega Bernardo Reyes. De hecho, por eso muere, porque él cree que está tomado ya el Palacio Nacional, y no es así. O sea, es como dijo el nombre del general. Lauro Villar. Lauro Villar. Sí. Logra repeler la agresión, y cuando Bernardo Reyes llega, pues lo balacean, porque venía al frente de los soldados. Él pensaba que eran sus aliados los que estaban en el palacio, y no fue así. Y empiezan... Es el primero que cae, de hecho. Sí. Es el primero que cae. Sí, es el primero que cae. Y empieza una serie de... Yo creo que en este momento se dan como estos hechos muy relevantes, o que desencadenan venganzas y sentimientos muy encontrados, ¿no? Porque cae Reyes, que es el personaje central, hay un desconcierto entre las fuerzas que están levantándose, y Lauro Villar es herido. Entonces, pero atrapan al general Gregorio Ruiz, que iba con Reyes, y lo fusilan. Entonces, este asesinato y la muerte de Reyes es algo que van a tratar de reivindicar las fuerzas golpistas, mientras que pues posteriormente las constitucionalistas van a tratar de reivindicar la muerte de Madero y Pino Suárez, ¿no? Entonces, con esto yo quiero insistir en el encono que hay en los grupos que se están enfrentando, ¿no? Entonces, cuando fallece Reyes y que se empiezan a retirar de Palacio Nacional, se les ocurre irse a la Ciudadela, que es un lugar idóneo, ¿no? Idóneo, porque pues es una fortaleza, fue hecha para protección militar en la época colonial, y tiene refuerzos militares ahí. Y es el depósito de armas. Exacto. Además. Ahí es eso a lo que me refiero, ¿no? Es el depósito de armas, y entonces, bueno, tienen posibilidades de resistir. Esta es una buena salida. Madero en ese momento se entera que lo que está pasando en Palacio, y se traslada del castillo de Chapultepec, que era la residencia oficial, hacia Palacio Nacional, hace esta famosísima marcha con los alumnos del colegio militar, que después se le denominó Marcha de la Lealtad, y llega finalmente a Palacio. En este momento
y esta es otra parte que yo quisiera también recalcar porque es importante. Una de las cosas que marca mucho la Decena Trágica es que es un movimiento que se lleva a cabo en la Ciudad de México. La revolución no se realizó en la ciudad, no la había afectado. Entonces, esto sí es un movimiento dentro de la ciudad. Esa es una. La otra, la primera balacera ocurre cuando la gente está saliendo de catedral, que sale de misa, y cae muchísima gente muerta. Después, en los subsecuentes días, el hecho de que hubieran tomado la ciudadela y se pretendiera sitiar la ciudadela, pues hacía que los cañonazos, que los ataques, las ametralladoras, en fin, pues se dirigieran a la nada, y entonces pues también cayera muchísima gente muerta en esos días. Además, ¿no? Se mencionaba que eran soldados con el mismo uniforme. Con el mismo y eran uniforme. Antagónicos. Así es. Entonces, ¿cómo se sabe quién es de qué bando? ¿Quién es quién? Exactamente. ¿No? Pero además la gente, porque se empiezan a cerrar comercios, se empieza a dejar de circular la prensa regularmente, se pretende atacar ciertos edificios que son emblemáticos. Por ejemplo, los felicistas atacan el edificio del periódico Nueva Era, que era un periódico maderista. Los otros atacan The New Herald, que era contrario, y así, ¿no? Es decir, hay esta parte. Es más, por ejemplo, la casa de la familia Madero en la colonia Juárez, en las calles de Berlín, es bombardeada, ¿no? La queman, sí. Es quemada, en fin. Entonces sí hay estas muestras, ¿no? de particular animadversión a los bastiones. Los bastiones, ¿no? Y entonces sí, mucha gente que anda en la calle muere. Entonces también se esconde muchísimo la gente. Entonces por primera vez la Ciudad de México empieza a sufrir carencia de alimentos, temor a lo que está ocurriendo en las calles. Entonces la pasión que habían sentido por Madero quizá cuando tomó posesión o cuando entró triunfante durante la revolución se desvanece, desaparece. Incluso Vasconcelos, que era un convencido maderista, muchos años después, cuando escribe su Historia de México, en algún momento va a decir que la Ciudad de México, los pobladores de la Ciudad de México no le dieron el apoyo a Madero que merecía y que se trataba simplemente porque no acababan de comprender a un hombre tan fuera de serie, tan adelantado a su tiempo como podía ser Madero, ¿no? Mucho se dice que incluso la gente le pedía que renunciara. Digo, cuando le pidieron su renuncia, el pueblo apoyó que sí renunciara para que estuviéramos en paz. No hubo tanto apoyo porque tenía mucho miedo, más bien diríamos que fuimos más temerosos. Ajá. Lo que reclamaba Vasconcelos es que no solicitaron armas para defenderlo, ¿no? Es decir, y Madero, que era un hombre confiado, un hombre optimista, suponía siempre que el hecho de que él hubiera llegado con ese apoyo popular al gobierno iba a llevar necesariamente a que lo defendieran, lo apoyaran en cualquier momento. Y aquí fue la prueba de fuego y no hubo esa demostración. Al contrario, por ejemplo, se está esperando que llegue el batallón 29 que viene de Toluca, que cabeza Aureliano Blanquet. No, cuando llega a la Ciudad de México se va con los alzados, no se va, se va, primero apoya a Huerta y luego sigue a Huerta en ese camino. Él es el que detiene a Gustavo Amadero, ¿no? Sí, cuando están en la parte final. Bueno, ya me adelanté. Pero quizás nos conviene hacer un intermedio en el sentido de que usted, doctor, estaba interesada en darle seguimiento a la decena, precisamente porque son los 10 días que de hecho los acontecimientos rebasan los 10 días, para poner ya en escena a Victoriano Huerta, ¿no? Claro. Precisamente lo que yo decía, Lauro Villar, al ser herido, necesita ser sustituido. Se tiene que nombrar un jefe de armas de la ciudad. Y entonces se nombra a Victoriano Huerta. La gente luego se pregunta por qué a Victoriano Huerta, si era un traidor. Yo, haciendo una broma de mal gusto, siempre digo que nadie sabe que va a ser traicionado hasta que es traicionado, ¿no? Entonces, bueno, Madero no espera que lo traicione, al contrario, él es el triunfador, es el general victorioso de la campaña de Chihuahua, entonces no puede esperar que va a cometer una traición necesariamente. Entonces lo nombra, y entre otras cosas porque es el jefe de más alta graduación en ese momento en la Ciudad de México, además del ministro o del secretario de guerra, que era Ángel García Peña, y que eran compañeros de generación precisamente, Huerta y Ángel García Peña. Entonces los dos son generales de división, y el generalato
lo había obtenido Huerta por la campaña de Chihuahua. Entonces, bueno, en ese momento es un general verdaderamente prestigiado, ¿no? Es decir, puede haber confianza en él. Lo que hace Madero para sentirse más protegido es ir por Ángeles a Morelos, traerlo con las fuerzas que tenía, con una parte de las fuerzas que tenía Ángeles en Morelos, porque había una comunicación muy estrecha y muy especial también entre Ángeles y Madero. Doctora MacGregor, perdón que le interrumpa, no. Me llama mucho la atención el hecho de que Madero haya ido personalmente por Ángeles. Sí, a mí también. En vez de mandarle un telegrama. ¿En qué día estamos de la decena cuando ocurre En el primero. esto? En el primero. El mismo día se va a Cuernavaca. Ir a Cuernavaca por él. Sí, pues es que ahorita es muy fácil ir a Cuernavaca, pero en ese momento no es Era nada toda una fácil. proeza. Pues sí, aunque ya existía el ferrocarril que era muy bastante lento, se fueron en carro para allá. Bueno, pues no es, ni las carreteras estaban en buen estado, ni nada, porque no había autopista, ¿no? Claro. Entonces, sí, a mí también siempre me ha llamado mucho la atención por qué no se resolvió esto con una llamada telefónica o con un telegrama, ¿no? Pero él va, incluso de aquí sale esta historia de que el propio Zapata ofrece que le puede dar asilo en Morelos a Madero si las cosas se ponen difíciles, pero el hecho es que se regresan a la Ciudad de México y entonces sigue el enfrentamiento. Pasan este tipo de cosas, la gente no sale a la calle, empieza, conforme ocurren los días, a faltar la comida, no hay periódicos, la gente no se entera de lo que está pasando tampoco, le da miedo salir y ataques a los edificios en plena ciudad van a provocar que el cuerpo diplomático empiece a organizarse, ¿no? Entonces empieza a haber reuniones. Y creo que también es importante aclarar que el cuerpo diplomático generalmente es encabezado por el decano del cuerpo diplomático, que generalmente es el más antiguo de los embajadores. Pero en este caso, el único embajador era Henry Lane Wilson. Todos los demás eran primeros ministros. Entonces, hay jerarquías también en el cuerpo diplomático. Entonces, los embajadores tienen es la superior y luego siguen los ministros. Entonces, todo lo que tenía México como representantes y lo que mandaba a México fuera eran ministros, salvo esta relación con Estados Unidos, que era pues el país con el que tenemos la relación o teníamos la relación más importante. Entonces, él automáticamente era el decano del cuerpo diplomático, entonces él es el que convoca a la gente. La relación con Henry Lane Wilson entre ellos dos había sido muy mala a lo largo del tiempo, inclusive ya se ha encontrado en los documentos que prueban que él había solicitado una sustitución del embajador por esta mal vínculo, porque este hombre quería influir en las decisiones de Madero. Y algo que molestó muchísimo a Lane Wilson fue precisamente el impuesto petrolero, y él encabezó la protesta por él, y a partir de ahí las amenazas de Wilson van a ser constantes, muy, muy presentes, ¿no? Van a estar a lo largo del tiempo, y sus informes siempre califica a Madero de loco y lunático, son las dos expresiones, ¿no? Y lo considera incapaz para controlar las cosas, y lo que ellos están pidiendo es seguridad para las legaciones y embajada, y por otro lado está solicitando también protección para los extranjeros. Entonces, con esto es como empiezan a organizarse el cuerpo diplomático. El cuerpo diplomático interviene, incluso el ministro español en México, Bernardo Cólogan y Cólogan, se ofrece para tratar de llegar a una conciliación con los golpistas y acude a la Ciudadela. Entonces, aquí empiezan todas las malas interpretaciones. Hay españoles que están con los golpistas, no es el caso de Cólogan, sin embargo, mucha gente malinterpreta esta relación, pero bueno, esta visita está avalada por Madero para tratar de llegar a un arreglo y no consigue absolutamente nada. Félix Díaz se niega a esta negociación, y entonces lo único que consiguen es programar un armisticio para el siguiente domingo, estamos hablando ya del 16, para
poder recoger a los muertos, quemarlos, es decir, que son escenas que yo creo que todos Horrible, hemos sí. visto en las fotografías, ¿no?, que han circulado sobre la escena trágica. Entonces, lo que empieza a hacer Wilson en esta época es justamente decir que si no pueden poner o controlar las cosas en México, en la Ciudad de México, va a desembarcar la fuerza norteamericana en Veracruz para poner orden, ¿no? A lo mejor a nosotros nos parece inverosímil o ya casi imposible de que esto pudiera ocurrir, pero en el momento es perfectamente factible, Sí, claro. ¿no? Entre otras cosas porque desde la Revolución el gobierno norteamericano había movilizado fuerzas en la frontera y también había mandado barcos a las costas mexicanas. Entonces, ahí estaban, no era nada Claro. difícil, ¿no? Y no esperaron mucho porque al año siguiente estaban en Veracruz. Así es. Sí. No, lo que pasa es que esto genera contradicciones porque en el otro caso es contra Huerta. Ujú, claro. Entonces dice, bueno, primero el embajador Sí. ayuda a la caída de Madero y luego el gobierno desembarca contra Victoriano Huerta, ¿no? Entonces son estas contradicciones o paradojas de la historia. Yo quiero enfatizar que precisamente, aunque habla mucho de los vínculos que tenía Huerta con los que estaban en la Ciudadela, lo que me parece a mí que fue determinante para que Huerta tomara ciertas decisiones fue precisamente estas amenazas de Wilson. De acuerdo con estas amenazas que se le transmitieron a Huerta, al propio secretario de Guerra, que se le hicieron saber a Madero, se empezaron a movilizar los senadores, ¿no? Y entonces ya no era el problema de los golpistas, ya era la amenaza de Estados Unidos. Tenemos para todos los atacar México. testimonios del ministro chileno, del ministro español, del ministro cubano, que están relatando toda esta parte de cómo están ocurriendo los hechos. Y entonces ya luego la preocupación de ellos es salvar a Madero de una invasión militar. Entonces, eso es lo que menos se sabe, creo. Nos quedamos con los golpistas, Sí, siempre mexicanos. En Sí. fin. Entonces, yo sostengo que ahí se da el segundo golpe militar. Ujú. ¿Sí? Es Huerta ahora que dice, bueno, yo voy a salvar a la patria, la voy a salvar de una invasión extranjera, y entonces el que está estorbando es Madero porque no quiere renunciar, entonces yo tomo el poder. Entonces lo que hace es preparar el 17 de febrero, Madero le pide resultados porque su hermano Gustavo lo ha acusado de que tiene pláticas con los golpistas, y entonces le da 24 horas para la resolución de los hechos. Entonces, pues Huerta lo que hace es tomar la decisión. Yo digo que tenía el sartén por el mango, entonces Y se toma. decide. Y se decide y prepara la acción. Por un lado, va a ser aprehendido Madero en Palacio Nacional, y por otro, él se cita con Gustavo Madero en el restaurante Gambrinus. Era un restaurante que estaba por las calles de Madero, lo que es ahora Madero, y 5 de febrero, por ahí estaba el restaurante, y aprende a Gustavo Madero, mientras que Blanquet se encarga de Francisco y Madero. En un primer momento en el despacho no logran aprenderlo porque lo defienden sus guardias y matan a los militares, o hay un tiroteo y lo pueden defender, pero baja Madero al patio, y en el patio está Blanquet, y ahí los detienen a él, a Pino Suárez y a algunos de los secretarios de Estado, e incluso al general Ángeles, ¿no? Ujú. Los meten prisioneros ahí a la Intendencia de Palacio Nacional, y ahí se quedan estos días, ¿no? Del 18 al 21 en la noche, que lo trasladan a Lecumberri. Lo que tendríamos ahí ya es que Madero, Huerta tiene totalmente controlada la situación. La Ciudadela está sitiada, y por otro lado el presidente está aprehendido. Él declara en ese momento que asume la presidencia provisional, pero acepta buscar un acuerdo con Félix Díaz a través del embajador
de los Estados Unidos. Y entonces elabora a un documento que conocemos como el Pacto de la Ciudadela, cuando en realidad es el Pacto de la Embajada. De la embajada. ¿No? Porque se realiza incluso en la Embajada de los Estados Unidos. Y el acuerdo es bastante simple. Se acepta que Victoriano Huerta se queda con la presidencia provisionalmente, se le acuerdan un gabinete que impone de alguna manera a Félix Díaz, y Félix Díaz asume que él va a lanzar su candidatura para el momento que se convoquen elecciones, para regularizar la situación. Entonces, de esta manera quedan el pacto sellado, y es cuando Huerta les entrega tanto al intendente de Palacio y del Castillo como a Gustavo Madero, el hermano del presidente, a estos hombres como señal de buena voluntad. Y es cuando es asesinado el hermano del presidente de una manera bastante sanguinaria, bastante terrible, y cuando Madero se entera de esto, pues va a ser un golpe muy, muy fuerte, porque Madero tenía muchos hermanos, pero este es el hermano más cercano a él, ¿no? En todo momento se fueron a estudiar juntos a los Estados Unidos, a Francia, lo secundaba en todas sus actividades, con él fundó el partido, ¿no? El Nacional de Reeleccionistas, es decir, la persona cercana. Y claro, él sentía que había, esto lo recuerda Márquez Sterling, porque Márquez Sterling decidió pasar algunas noches las noches que estuvieron prisioneros con ellos para que no les hicieran nada, es decir, para protegerlos. ¿Cómo lamenta él, pues, ¿no? esta situación de su hermano? Porque se siente culpable porque lo llevó a ese tipo de muerte. Ya estando en la presidencia, ya había asumido la presidencia Huerta, pero entonces piensa en el camino para legalizarlo, para que parezca que es un proceso apegado a la ley. Entonces se convoca, se le pide la renuncia a Madero y a Pino Suárez, se convoca al Congreso, que en ese momento estaba en receso, entonces se convocan a suplentes, en fin, lo llenan como pueden para tener quórum, y ahí se presentan las renuncias. Entonces, estas renuncias, solamente 9 diputados se oponen a la renuncia de Madero, los demás la aceptan. Tenemos que recordar que estaba rodeada de policía la Cámara, ¿no? ¿Están ahí Madero y Pino Suárez? No están, ellos están en Palacio, presos, ahí firman su renuncia, están en Palacio, en la intendencia. Uh-huh. Entonces, se envía la renuncia, y por ley, cuando no existía el presidente ni el vicepresidente, quien asumía la presidencia era el secretario de Relaciones Exteriores. Entonces, inmediatamente presenta su protesta Pedro Lascurain. Pedro Lascurain no hace más que un acto de gobierno, nombrar a Victoriano Huerta secretario de Gobernación, y entonces cuando él renuncia, presenta su renuncia Lascurain, asume la presidencia Huerta. 45 minutos, ¿no? Hay una polémica al respecto, no se sabe si fueron 45 o 56 minutos. Ah, vaya. ¿No? Es una diferencia muy menor, sí, aunque para un historiador todo cuenta. Sí. No, bueno, ya no llegan espero que no lleguemos a tanto, no, pues, porque no es trascendente ya, ¿no? Uh-huh. Se dice que Madero, en el momento que habían mandado la renuncia y Lascurain salió con la renuncia, después él pensó, pueden hacerlo renunciar, hay que pedirle que no renuncie hasta que nosotros estemos fuera del país. Ya llega demasiado tarde el mensajero, a pesar de que Palacio y la Cámara de Diputados estaban muy cercanas, lo que ahora es la Asamblea Legislativa. Uh-huh. Entonces, no hay ya nada que hacer, salvo tratar de salvar al expresidente en ese momento. Entonces, son los ministros, precisamente, los que se van a tratar de ocupar del asunto. El de Japón, el de España, el de Cuba particularmente, para que la familia de Madero y Madero salgan hacia Veracruz. Incluso ellos ofrecen transporte, ¿no? Los barcos que son de diferentes nacionalidades para que salga de México, y pues cuando duerme Márquez Sterling para que no les pase nada, se decide que va a salir Madero el 20 en la noche. Llegan algunos de los ministros todavía hasta la estación del tren y no sale Madero. Las familias sí están ahí, Madero no, ni Pino Suárez. Reclaman y entonces dicen que es para darle seguridad, y
Finalmente, la noche del 21, entonces estamos hablando de cosas muy rápidas, el 21 en la noche lo trasladan precisamente a los dos, a la prisión de Lecumberri, para dar seguridad, según esto, y los llevan por la parte de atrás, los suben en coches diferentes, no están juntos, uno va en un carro y otro va en otro automóvil, y van por la parte de atrás de Lecumberri y ahí los matan, ¿no? Cuando tratan de bajar a Pino Suárez se niega y lo matan adentro del carro. Pero la explicación que se da públicamente es que algunos maderistas habían tratado de salvarlos y entonces en ese escaramuz, en ese tiroteo que hubo, habían muerto, ¿no? Uh-huh. Entonces hay también una resistencia para entregar los cuerpos, finalmente los entregan y Madero y Pino Suárez son enterrados en el Panteón de la Piedad, en el Panteón Francés de la Piedad, ¿no? Bien, le recordamos que estamos en Radio INA, órgano de difusión de la Dirección de Medios de Comunicación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Estamos conversando con la doctora Josefina MacGregor, como ya se habrán dado cuenta, sobre la decena trágica. Llama la atención también, doctora MacGregor, que nunca apareció una fotografía de Madero y Pino Suárez fallecidos, muertos. Sí, yo creo que es el control. Sus ropas nada más. Las ropas. Sí. Una foto con las ropas. Sí. Uno de los Casasola, por cierto, son los que Agustín están en la Casasola, foto. Sí, ese es uno de los que está ahí. Yo supongo que son estos controles que estaba estableciendo el gobierno para precisamente no provocar demasiado a la gente y que pues se fueran quedando con la explicación oficial. Esa es la única explicación que yo encuentro. De hecho, también hay imágenes del cortejo fúnebre, está la esposa de Madero, es decir, donde la presencia de ella es lo que me lleva a suponer que ella sí reconoce el cadáver, ¿no? Uh-huh. Es más, se sabe que llegó ella a pedir el cadáver a Lecumberri y no le abrían la puerta, ¿no? Entonces sí hay una cierta secrecía por parte de ellos y bueno, seguramente ver el cuerpo podía haber llevado a pensar que no había sido real la explicación que estaban dando, precisamente por la forma en que fueron asesinados. Sí, porque es muy común en la iconografía de toda tenemos esta etapa. A Carranza, tenemos a Zapata, tenemos a Villa, ¿no? A Serrano. Sí. Siempre hay una foto, ¿no? Hemos mencionado mucho al embajador de Estados Unidos, a Lane Wilson, pero ¿cuál es la importancia de la participación del embajador de Cuba, al que ya mencionó ahorita 2 veces? La Márquez protección, Sterling. yo creo que es eso, la protección. Como lealtad, ¿no? Usted habla como de que ese cuerpo diplomático también un poco dividido. Sí. De alguna manera le fue leal al presidente Madero. Pero ellos hablan, tanto Márquez Sterling como Bernardo Collogan y Collogan creían que Madero era la solución a los problemas del país. Sobre todo Collogan insistía mucho en sus informes que la forma en que planteaba Madero el respeto a la ley era la salvación de México, ¿no? Como un nuevo camino para el país. Entonces tenían cierta simpatía por Madero. Lo que ellos dan cuenta es de la actitud del embajador, en donde ellos sabían del peso del país, de lo que era Estados Unidos ya en ese momento como una potencia de primer nivel, que si Estados Unidos había decidido intervenir, ya no había poder humano que lo detuviera. Uh-huh. Entonces, eso lo están reflejando ellos en sus... en el caso de Bernardo Collogan y Collogan, en sus informes y en un documento que hace al final de cuando deja México, que se llama Por la Verdad y que es un documento confidencial que circula en los medios diplomáticos, y por supuesto Márquez Sterling, que publica el libro, él hace esta publicación, y ahora encontraron ya también los reportes del ministro chileno. Entonces van dando cuenta de esta intervención totalmente irregular, en donde aparentemente, esto era lo que nos decía doña Berta Ulloa, excelente historiadora mexicana, ya fallecida, ella planteaba que había actuado por su cuenta Lane Wilson, sin la autorización del presidente de los Estados Unidos, que en ese momento era William Taft. Nosotros, me acaba de aparecer un documento en donde hay una notificación por parte del gobierno de Estados Unidos que le llega al general García Peña, donde dice cuáles son los barcos que van a llegar con el tonelaje.
Y que entonces dice que sí era una decisión desde Entonces el parecería que sí hay un intento de presionar a Madero, ¿no? Quizá la decisión de la intervención militar todavía no estaba tomada, pero sí hay esos amagos al gobierno, ¿no? Entonces sí es totalmente irregular una intervención diplomática de esta naturaleza, fuera de lugar, fuera de tono. Y precisamente yo no quisiera que termináramos sin presentarle a las personas que nos escuchan la paradoja esta tan grande que nos puede aclarar los sucesos siguientes. Y es que Taft estaba por terminar su periodo presidencial. El 4 de marzo de 1913 tomó posesión Woodrow Wilson. Y en este caso no solamente era un cambio de presidente, sino era un cambio de partido. Taft era republicano, Wilson era demócrata. Entonces, este demócrata había llegado con una campaña contraria a los monopolios, a los grandes trusts, porque decía que habían alterado lo que era la vida o la propuesta de los padres fundadores, ¿no? Entonces, que había que llegar otra vez a fomentar la pequeña propiedad, en fin, planteaba otras cosas. Entonces, él iba contra estas empresas. Cuando llega, lo primero que ocurre pues, es que todos denuncian a Wilson, hablan de lo que pasó, del asesinato de un presidente electo democráticamente, y entonces Wilson decide no reconocer a Madero, a Huerta. No reconoce su gobierno. Pues y retira al embajador. Entonces, bueno, lo que parecía que iba a ser un apoyo automático, pues resulta que cambia totalmente. Es una vuelta de giro de 180 grados materialmente. Es más, es muy conocida la expresión, le llama a esta política de espera vigilante, y entonces ocurre lo contrario. Lo que va a hacer Wilson en los 17 meses de gobierno de Huerta es promover que las otras potencias no lo reconozcan, que no le otorguen empréstitos, liberar la ley de embargos en la frontera para que los revolucionarios las reciban, y de esta manera, pues cuando ya no puede controlar todo, la propia intervención en abril de 1914, que es contra Huerta, no contra un gobierno revolucionario, y la renuncia de Huerta, que el propio Huerta cuando renuncia dice que él renuncia por precisamente la presión del presidente de los Estados Unidos. Quería mencionar como un pequeño paréntesis, nada más una anécdota que me encontré por ahí, de que había un muchacho ahí, hijo de Bernardo Reyes, el muchacho Alfonso Reyes, nada más y nada menos, que fue invitado a ser secretario particular de Huerta, y que no aceptó y se fue, también él era un joven, exilió. Sí, bueno, sale ahí medio exiliado o no. Tenía 2 hijos, bueno, tenía más hijos, pero 2 muy relevantes en los procesos históricos de nuestro país. Uno, Rodolfo Reyes, que era el mayor abogado constitucionalista, muy importante, que está en las campañas de su padre. Entonces, él colabora con Huerta, es secretario de Justicia, aunque acaba peleado con Huerta y sale de la secretaría. Y Alfonso Reyes, que es el joven. Entonces lo invitan a ser secretario particular, finalmente ya descollaba a don Alfonso, aunque era muy joven, había participado en el Ateneo de la Juventud Mexicana, en fin, todas estas cosas, y entonces no le agrada a Alfonso Reyes colaborar con él, se titula rápidamente y entonces le dan una comisión en la legación francesa de carácter diplomático, pero esto es ya en 14. Llega allá, inmediatamente le quitan esta función cuando los revolucionarios vencen a Huerta, y entonces él se queda porque tiene la marca del estigma de haber colaborado o ser cercano al movimiento huertista. Su hermano se va a quedar en España, nunca va a regresar a México, don Rodolfo Reyes, y en el caso de él, pues justo por su valor, porque no estaba inclinado hacia estos otros grupos, a su reticencia a la participación política, lo van a traer, a reivindicar y lo van a ir incorporando a la vida diplomática de México. ¿Sí? En el tiempo que nos queda, que son 6 minutos. Son 6 minutos, bueno, ¿qué sucede con los maderistas una vez muerto Madero?
A ver, primero quedan pasmados. Sí, no, la ciudad, todo el país ha de haber quedado en estado muchos de gobernadores. Se les avisa a los gobernadores, y esta es la parte quizá interesante, se les avisa a todos los gobernadores, como a todo el cuerpo diplomático que ha tomado posesión Huerta legalmente, y entonces algunos aceptan este hecho contundente, pero tenemos a 2 gobernadores que no lo aceptan. Uno era fue Venustiano Carranza, y el de Sonora, Ignacio Pesqueira, que había sustituido a Maytorena, y entonces sus congresos los avalan para que se organicen y se levanten en armas para tratar de restituir el gobierno constitucional, porque ellos eran gobernadores constitucionales. Entonces, con esta posibilidad y con este apoyo, Carranza empieza a organizarse. Muchos creyeron que podía haber una posibilidad de arreglo entre Huerta y Carranza, porque ambos habían sido simpatizantes de Reyes en algún momento de su vida. Es más, mandan a otro reyista a tratar de hacer los arreglos, pero el tiempo solamente lo utiliza Carranza, como va a ser una característica de su acción permanentemente, es darse tiempo él mismo para la organización. Con esto retrasa los combates y finalmente lanza para el mes de marzo el plan de Guadalupe, donde se levanta en armas abiertamente contra Victoriano Huerta, y es como empieza la organización. Y entonces viejos maderistas empiezan a salir hacia el norte. Por eso la revolución la vemos muy concentrada en el norte, para unirse al movimiento revolucionario. Incluso gente del sur, ¿no? Se va también hacia este lugar. Y ahí es donde aparece otra vez Francisco Villa. Francisco Villa, que fue también un maderista convencido, que quería a Madero. En fin, no voy a presentar ahorita como un político de ideas claras a Villa, pero por alguna razón Madero provocaba este tipo de sentimientos, o grandes afectos y una gran admiración, de los que tenemos muchísimos, o ese rechazo, ¿no? Ese como repudio por toda esta parte insistente, optimista, muy llena de cosas. No voy a ocultar que era espiritista, no voy a ocultar que era vegetariano, que era homeópata, que en fin tenía muchas, además leía filosofía india, hindú, en fin. Era una cosa muy extraña Madero, ¿no? Es decir, era masón, al mismo tiempo que era católico, todo lo juntaba, ¿no? Hacía una mezcla muy extraña, pero que yo definiría como que se podía perfilar como un hombre bueno, que es una expresión muy extraña, un adjetivo muy extraño para un político. Sí. Y quizá por eso nos explica esto, que no haya podido tener éxito como presidente, pero sí en estos afectos. Entonces Villa se incorpora a las fuerzas para reivindicar. No quisiera yo terminar esta conversación, doctora MacGregor, sin preguntarle lo que todo mundo se pregunta. ¿Ingenuo Madero? No, yo creo que no era ingenuo. Yo creo que era un hombre bueno, que pudo hacer una campaña política excelente, extraordinaria. Es decir, su campaña política es fuera de serie en 1909-1910, y realmente en donde no puede llevar a feliz puerto las cosas es cuando ya es presidente, en donde esa política de conciliación, de querer respetar la vida humana, de que se respete la ley, etcétera, que se impulse la democracia, no pueda acabar de cuajar en una sociedad tan polarizada como estaba en ese momento la mexicana. Nos quedamos entonces con un Madero demócrata antes que nada. Antes que nada, claro. Sí, yo me quedo todavía con esa imagen. Muy bien, pues con esto concluimos esta conversación con la doctora Josefina MacGregor. Muchas gracias por su presencia ante estos micrófonos. No, al contrario, muy agradecida. Un placer, doctora, platicar con usted. En el tintero, ¿verdad? Pero pues hay otra tanto invitación. Que claro, por supuesto. Muy bien. Por supuesto, esperamos que le hayan disfrutado todos nuestros de estar amigos. Con ustedes. Muy bien, a través de Radio INA. Participamos en esta entrevista Pedro Francisco Sánchez Nava, Luis Alberto López Guario, Gabriela Marentes Garza, Evanibaldo Morales Ellis, Ulises Gama, Yuriria Contreras, Lauro Gaspar, Rita Abreu y un servidor, Juan Stack. Buenas tardes, gracias, doctor. Gracias. El Instituto Nacional de Antropología e Historia llevó hasta ti las voces, el debate, la experiencia. Jueves de charla en Radio INA. Jueves de charla en Radio INA. Te esperamos la próxima semana para charlar con otro de los personajes que le dan vida a la institución. Jueves de charla en Radio INA. Conaculta.
Instituto Nacional de Antropología e Historia. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.